Buenas noches, estimados maestros de la Universidad del Valle. Les saluda el docente Ervin Acuña. El día de hoy vamos a tener un espacio para desarrollar una conferencia con el tema Análisis financiero digital y herramientas contables virtuales con enfoque teórico y práctico en las finanzas personales y empresariales. La agenda de esta conferencia es la siguiente, dándole las palabras de bienvenida a los participantes, en este caso a los docentes que están de manera virtual viendo esta presentación. Luego vamos a desarrollar esta conferencia con la parte teórica sobre el concepto de finanzas personales y empresariales, y seguidamente daremos un espacio para el desarrollo de varios ejercicios prácticos. La parte introductoria se dará a conocer, como habíamos dicho, el concepto de finanzas personales y empresariales en conjunto con la área del conocimiento contable y financiero, y seguidamente esto va a ir asociado con casos prácticos. Entonces, ¿qué nos dice la definición de finanzas personales? Dice que es la gestión que realiza un individuo o familia para administrar, presupuestar, ahorrar y gastar sus ingresos a lo largo del tiempo. Su objetivo es optimizar los recursos, protegerse ante riesgos y alcanzar la estabilidad económica. De esto tenemos que tomar en cuenta las siguientes variables. 1. Los ingresos reales de la persona o de la empresa, el dinero, es decir, el dinero que recibe como salario, renta o rendimiento, o ingreso por ventas. Seguidamente vamos a ver los gastos o los desembolsos de dinero para cubrir necesidades básicas o deseos, ya sea en el plano personal o las actividades que realiza la empresa, las partes operativas. El ahorro es la porción de los ingresos que se reserva para el futuro o emergencia. Lo del ahorro se refiere a la parte o el saldo que queda del ingreso menos gasto. En este caso, si nuestros ingresos fueron mayores y nuestros gastos fueron menores, nos va a quedar un remanente, una porción del ingreso. Inversión nos dice que es destinar capital a activos con la expectativa de generar ganancias a largo plazo. Y deudas son obligaciones de pago que, si se gestionan correctamente mediante un concepto de presupuesto, ayuda a apalancarse sin poner en riesgo el patrimonio. Entonces, las finanzas personales son la administración del dinero, dice, que una persona hace para manejar su propia economía individual de forma eficiente. Consta de todas las acciones para ahorrar y gastar razonablemente el dinero que posee, considerando aquellos eventos que podrían ocurrir y afectar de manera negativa los recursos monetarios del individuo. Entonces, ¿cómo podemos definir las finanzas? Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que la finanza se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Escuchen bien, se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero a nivel personal. Las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar, de los ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. En cambio, o en el contexto de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones: cómo incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas. Entonces, de aquí se deriva lo que se llama gestión financiera, que es el conjunto de acciones y procesos administrativos destinados a planificar, analizar, organizar y controlar las actividades financieras de una empresa, lo cual caracteriza una gobernanza efectiva. En resumen, la gestión financiera se ocupa de las finanzas de una organización. Esta gestión incluye todas las tareas relacionadas con planificación financiera, control de ingresos y gastos, análisis de inversión y financiamiento, control de flujo de caja, gestión de riesgo de capital de trabajo y toma de decisiones basadas en datos de proyecciones. El objetivo final es que a través de la administración de recursos las empresas sean rentables y garanticen liquidez y rentabilidad y que tengan éxito ante el cliente y competidores. Seguidamente vamos a pasar ahora a la aplicación de ejercicios puntualmente de 4 casitos. Vamos a empezar con el primero. Vamos a ver sobre las finanzas personales. Aquí tenemos el caso de un joven
de nombre James López. Aquí nosotros estamos describiendo las entradas de efectivo de este señor y la salida de efectivo. Y nos dice que este señor reporta dos entradas de efectivo. La primera, intereses recibidos por un valor de 4.500 Córdoba. Y la segunda, y la más importante, por ser la mayor, su salario por un valor de 45.500 Córdoba. No vemos otros ingresos aparte de esos dos que él menciona. Entonces, sumando estos dos montos nos da un valor total de ingresos como entrada de efectivo de 50.000 Córdobas. Seguidamente vamos a ver lo de la salida del efectivo. Tenemos un primer rubro denominado ropa por un valor de 10.000 Córdobas. Seguidamente comida en restaurantes por un valor de 5.000 Córdobas y luego comestible por un valor de 8.000. Seguidamente pago de automóvil por 3.550. Luego está el servicios por un valor de 2.800. Seguidamente préstamo hipotecario por un monto de 12.000 y gasolina por un valor de 2.220 Córdobas. Si sumamos estos 7 montos nos da un total de salida de efectivo real de 43.570 Córdobas. Ahora vamos a ver la diferencia entre ingresos y gastos y vemos que nos da un valor de 6.430 Córdobas, que es producto del remanente, que sería como un superávit a favor, un saldo. Entonces nos hacemos una pregunta. Determinemos, dice, el total de los flujos de entrada y salida de efectivo de James. Ya sabemos que la entrada de efectivo total son 50.000 y el total de salida de efectivo son 43.570. Y nos da prácticamente un flujo de efectivo neto favorable de 6.430 Córdobas. Veamos un segundo escenario. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación en los valores. ¿Qué sucede si el señor James no tuviera dos entradas de efectivo, solamente tuviera una, que sería el salario? Sin embargo, en este segundo ejemplo podemos notar que el salario ha disminuido. En este escenario, el anterior era 45.500, ahora es de 35.500. Pero se mantiene constantes sus gastos, es decir, los 43.570 Córdobas. Entonces podemos ver que el señor James López tiene más salida de dinero que entrada de dinero y tenemos un déficit de 8.070 Córdobas, es decir, tiene una entrada de ingreso de 35.500 y tiene una salida de dinero de 43.570, por lo tanto, él tiene un déficit de dinero. Para poder él solventar esto, entonces él tiene que recurrir a algo que se llama un financiamiento. Financiamiento bancario, un préstamo con particulares. Y vemos lo de la partida contable o la ecuación contable. Decimos, para que él pueda obtener los 43.570 como un activo, entonces de capital propio son 35.500 y para nivelar este valor tiene que solicitar un préstamo bancario de 8.070 Córdobas y ahí mantenemos la igualdad contable. 8.070 más 35.500 nos da 43.570 para poder solventar y nivelar, ¿verdad? Ese valor de activo va a ser igual a pasivo más capital. Seguidamente vamos a entrar ahora con la explicación de un caso empresarial. Y dice que el énfasis de los flujos de efectivo de la empresa electrónica S.A. es una casa comercial ubicada en el departamento de Matagalpa que vende equipos de sonido. Durante el trimestre del 2026 adquirió equipo electrónico por un monto de 923.000 Córdobas, de los cuales los vendió por un monto acumulado de 1.107.000 Córdobas, distribuido de la siguiente manera. De ese monto que hemos mencionado, él vendió el 40%, es decir, de contado. El 40% fue un ingreso de contado.
que representa 442.800 córdobas, y el saldo restante del 60%, el monto de 1.107.000 córdobas, fue colocado al crédito, que eso representa un monto de 664.200 córdobas, de los cuales durante el transcurso del periodo antes mencionado solo ha recuperado el 75% de sus cuentas por cobrar. Entonces vamos a hacer aquí un efecto de la utilidad que generó este negocio a través de dos estados financieros. Entonces dice, ¿cuál es la utilidad contable de Electrónica S.A. que generó durante el primer trimestre? Lo vamos a ver en el tema del enfoque contable con la base del devengo o contable acumulado. Como ustedes saben, el ingreso que generó durante el primer trimestre este establecimiento, este negocio comercial por venta de equipos de sonido, fue de 1.107.000. Pero no olvidemos que aquí va incluido el ingreso, no importa si fue de contado o de crédito. Nosotros vamos a registrar contablemente el ingreso con un enfoque contable de la base del devengado. Y vamos a restarle, esto es como un informe del estado de resultado, el costo de adquisición. El costo de adquisición es de 923.000 córdobas. Ahora vamos a ver la utilidad neta, que nos da 184.000 córdobas. Eso sería con el enfoque contable. Ahora lo vamos a ver con el enfoque financiero, base contable del efectivo, a través de un estado de flujo de efectivo de la empresa Electrónica S.A. correspondiente al primer trimestre del 2026. Y un informe con el otro es totalmente diferente. El otro lo ve con un enfoque contable y el otro ve con un enfoque de estado de flujo de efectivo. Y nos dice que la entrada de efectivo de esta empresa durante el primer trimestre fue de 940.950 córdobas. ¿Cómo se obtuvo ese valor? Sencillamente vamos a sumar las ventas de contado, que fueron 442.800 córdobas, más el 75% de la cartera que se recuperó del monto de 664.200. Le sacamos el 75%, eso representaría un monto de 498.150 córdobas. Entonces la empresa obtuvo un ingreso de efectivo real de 940.950 córdobas. La salida de dinero prácticamente fue el costo de adquisición. ¿Cuál fue su costo? Los 923.000 córdobas, porque fue un dinero que la empresa pagó de contado, no fue un crédito, ni lo debemos. Prácticamente la empresa pagó de contado y fue una salida de su cuenta de activo de banco. Entonces vemos la diferencia. ¿Cuál sería el flujo efectivo neto? Restamos la entrada de efectivo menos la salida de efectivo y nos da un valor de 17.950 córdobas. Entonces podemos ver nosotros aquí que un enfoque contable se registra el ingreso por venta, incluyendo ventas de contado, ventas de crédito, y se le resta el costo de adquisición de la misma y tenemos una utilidad de 184.000 córdobas. Utilidad neta contable. En cambio, con un enfoque financiero nos damos cuenta cuánto es el ingreso de esta empresa, cuánto le quedó realmente. Y al final nos damos cuenta que tiene un flujo efectivo para poder solventar algún gasto que le surja o algún compromiso que quiera cumplir de 17.950 córdobas. Entonces nos preguntan, ¿tuvo Electrónica S.A. un buen año desde el punto de vista contable? Entonces la pregunta sí, tuvo un buen año desde el punto de vista contable, porque Electrónica reportó una utilidad de 184.000 y él puso o invirtió 923.000 y eso representa el 20%. Sí, desde el punto de vista contable le fue rentable, dado que generó un 20% de utilidades sobre su inversión. La siguiente pregunta que nos hace el caso es ¿cuál es el flujo financiero de efectivo que Electrónica produjo durante el primer trimestre? Entonces, esta información o la respuesta no nos lo da el estado financiero, el estado de flujo financiero de la empresa, donde vamos a ver la entrada neta de efectivo, le restamos la salida de efectivo y nos dice que el flujo efectivo neto es de 17.950 córdobas. Y finalmente
Nos preguntan que si tuvo electrónica sea un buen año desde el punto de vista financiero. En este caso, para poder responder esta pregunta, nosotros nos vamos a auxiliar siempre del estado de flujo efectivo y vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. Los 17.950, que es el flujo disponible, y lo vamos a dividir entre el costo de adquisición, que son los 923.000, y eso genera un 2%. Entonces, generó un flujo efectivo positivo, es verdad, pero esto solamente representa el 2% de rendimiento sobre la inversión y podría ser insuficiente para cubrir los costos fijos. En este ejemplo solamente estamos comparando el ingreso real versus gasto real y nos da esto, pero no es suficiente porque apenas es un 2%. Es verdad que es positivo, pero sería recomendable que estuviera por arriba del 10% para poder cubrir lo que sería su costo fijo, que en este caso no está aquí plasmado. Una vez explicado estos tres casitos, vamos a entrar de lleno entonces a un caso integral y lo vamos a explicar a detalle de una empresa que la fundaron dos socios y vamos a ver cómo se desarrolla este ejemplo práctico que vamos a presentar. Introducción del caso. Para fines académicos resolveremos un caso práctico sobre análisis financiero. Tenemos dos socios, el señor Rodrigo Santos y la joven Andrea Montalvo, deciden constituir una empresa denominada Ofimar S.A. Y la misma se va a establecer con un capital social por un valor de 600.000 córdobas dividido en 600 acciones nominativas con un valor nominal de 1.000 córdobas cada acción. Nos dice el caso que Rodrigo Santos y Andrea Montalvo han decidido emprender un negocio dedicado a ofrecer equipos para oficina, es decir, van a adquirir equipos para oficina y lo van a revender al mercado o al público en general para aquellas empresas que requieran, ¿verdad?, determinados equipos de oficina, que más adelante vamos a explicar cuáles son esos equipos de oficina que van a ofrecer. Ellos denominan a su empresa Ofimar S.A., ¿verdad?, y inician operaciones rentando un local y realizan una aportación inicial de capital. Rodrigo aporta 350.000 córdobas y Andrea contribuye con un valor de 250.000 córdobas. El total de la aportación fue depositada en una cuenta bancaria a nombre de Ofimar S.A. Después de esta transacción, el activo y el capital contable se incrementan por un total de 600.000 córdobas. Enseguida se presenta el efecto de la transacción realizada por Ofimar S.A. sobre la igualdad contable. Y vamos a guiarnos con un informe financiero denominado Estado de Situación Financiera. Y abrimos una cuenta en un activo corriente denominado efectivo equivalente efectivo por los 600.000 córdobas. Y su contrapartida en este caso sería el capital contable por 600.000 córdobas. Y ustedes pueden ver aquí en esta radiografía, por decirlo así, el total de activos 600.000 córdobas. Total de pasivos más capital, en este caso solamente estamos registrando el capital 600.000 córdobas. Tenemos la igualdad contable. Aquí está la fórmula, activo va a ser igual a pasivo más capital. Siguiente transacción. Nos dice que a fin de comenzar las operaciones y contar con suficiente equipo para ofrecer su servicio, la empresa solicita un préstamo bancario de 200.000 córdobas, el cual se le otorga inmediatamente y se deposita a su cuenta bancaria. Es importante mencionar que en este caso sería ya solicitar un préstamo y este préstamo viene a incrementar los fondos líquidos de la empresa. Aquí nos vamos a dar cuenta de los tipos de decisiones que se pueden tomar, si es para bien o para mal, ¿verdad?, para el funcionamiento de la empresa. Por eso dice que las finanzas es el arte de administrar bien los recursos. Entonces podemos ver antes de que la empresa solicita este préstamo. Y aquí les presento, jóvenes, una tabla de amortizaciones donde el banco se lo presenta a los dueños del negocio, donde le dice, bueno, están los 200.000, el capital o el préstamo por 200.000 a una tasa anual nominal del 11%, con lo cual
ellos van a convertirla en una tasa efectiva mensual, porque los pagos van a ser mensuales, y la cuota que ellos van a dar es de 17.673 córdobas con 33 centavos. Entonces, aquí está la tabla de amortizaciones, donde aquí vemos los 200.000 proyectados más los intereses que serían acumulados por los 12 meses, 12.115.98. Y eso daría un total intereses más el capital o el préstamo que ellos solicitaron por un total de desembolso de 212.115 córdobas con 98 centavos. Esa sería prácticamente la tabla de amortizaciones. Entonces ellos reciben los 200.000 córdobas y como ustedes pueden ver, la cuenta bancaria pasó de 600.000 a 800.000. Y su contrapartida, para mantener la igualdad contable, es registramos una cuenta denominada préstamo bancario por 200.000. Total de pasivos más capital 800.000, activo 800.000. Se mantiene la igualdad. Activo 800.000, pasivo más capital 800.000. Siguiente transacción. Compra de mobiliario en efectivo. Ofimar S.A. compra escritorio, sillas, copiadora, impresora y equipo para fax por un total de 120.000. A fin de iniciar las operaciones, dicha cantidad fue pagada con cheque, es decir, vamos a comprar mercadería para ofrecerla posteriormente. En este tipo de transacción, estimados maestros, para su conocimiento vamos a afectar dos cuentas de activo. Una va a aumentar y otra va a disminuir. Entonces, al comprar mercadería, vamos a abrir una cuenta denominada inventario de mercadería por un valor de 120.000 córdobas. Aumenta esta cuenta. Aquí la vamos a señalar. Y aquí está el detalle. Escritorio por un valor de 31.200 córdobas, silla ejecutiva por un valor de 28.800, copiadora por un valor de 100.000, impresora por 40.000 y equipo para fax 10.000. Esto está respaldado con una evaluación de inventario, estimados maestros. Evaluación de inventario, aquí la tenemos y se la estamos presentando, y el método de control va a ser a través de primera entrada, primera salida. Entonces aquí están las transacciones de la primera compra, de compras para escritorio, sillas ejecutivas, compra de copiadoras, compra de impresoras y finalmente compras de equipo para fax. Aquí tenemos el control de la evaluación de cada uno de la mercadería. Llevamos el control. Entonces, dada que la compra fue descontada, como había dicho anteriormente, aquí estamos afectando dos cuentas de activos circulantes, una cuenta denominada inventario de mercadería que incrementa por 120.000 y paralelamente afectamos la cuenta de efectivo equivalente a efectivo. Recuerden que esta cuenta anteriormente tenía un valor de 800.000 y al desembolsar ese dinero sale de esta cuenta y disminuye, pasan de 800.000 a 680.000 y prácticamente el estado de situación financiera se mantiene igual, lo único que fue un movimiento. Una cuenta de activo aumenta y otra cuenta de activo disminuye. Vamos a la siguiente transacción. Compra de equipo de transporte para ofrecer un mejor servicio. Estamos programando la compra de un equipo de transporte. Quien se ha decidido comprar una camioneta seminueva para transportar el equipo hasta el domicilio de los clientes. Esta camioneta seminueva tiene un valor de 80.000 córdobas. Aquí prácticamente vamos a hacer una transacción afectando la cuenta de banco por 80.000 y vamos a abrir una nueva cuenta denominada equipo de transporte por un valor de 80.000. Entonces, anteriormente la cuenta de banco tenía registrado 680.000 y le damos una salida de 80.000, disminuye la cuenta de efectivo y banco y nace una nueva cuenta de equipo de transporte por un valor de 80.000. Entonces la cuenta de activos totales mantiene los mismos 800.000 y lo único es que se afectaron dos
cuenta. Una aumentó y otra disminuyó. Vamos a la siguiente cuenta. Transacción, compra de mobiliario a crédito. Dado que Ofimars ha tenido mucho éxito en su servicio, por ello ha decidido comprar más equipo para después ofrecerlo al público en general. En este caso, la empresa ha decidido comprar y aumentar el inventario de la compra de oficina, en este caso de copiadoras y equipo para fax, por un valor de 50.000 Córdoba. Pero esta compra es al crédito, Entonces, el inventario, como ustedes pueden ver en esta nueva transacción, pasa de 120.000 más 50.000 de nueva compra de inventario a 170.000. Para mantener la dualidad de la ecuación contable, entonces, dado que fue al crédito, abrimos una cuenta denominada cuenta por pagar a proveedores por 50.000. Y ahora el estado de situación financiera pasa de 850.000, tanto para activo como pasivo para capital. Siguiente transacción. Dice que ingresos por venta por pago. La empresa realiza su primera venta y su primer cliente es el despacho de arquitecto Diseño S.A., quienes adquirieron 4 escritorios y 8 sillas ejecutivas y pagan 50.000 Córdoba con el cheque número 7910. Esta transacción impacta la ecuación contable de dos formas: incrementa la cuenta de banco y aumenta la cuenta de capital contable por un aumento de los ingresos. Y podemos ver lo siguiente, estimados maestros, que la cuenta del inventario anteriormente estaba en 170.000 y tenemos que hacer dos registros. Uno, el ingreso por la venta, se acredita esta cuenta, se carga ese ingreso porque fue de contado el pago, y tenemos que afectar el costo de la mercadería que tenemos nosotros en nuestro inventario, y en este caso fueron 50.000 Córdobas. Entonces nosotros vamos a ver en la evaluación del inventario la venta. En este caso fueron 4 escritorios por 15.600 Córdobas, el costo de adquisición, y la venta de 8 sillas y su costo de adquisición es de 14.400 más 15.600. Ahí tenemos los 30.000 Córdobas de costo de adquisición o costo de venta. Entonces nuestro estado de situación financiera pasa ahora con un registro de 850.000 de activo y 850.000 de pasivo más capital. Aquí también paralelamente nos vamos a auxiliar de un segundo estado financiero denominado estado de resultados, donde reportamos el ingreso de contado por un valor de 50.000 Córdobas y el costo de adquisición de 30.000. ¿Cuál es la utilidad que genera esta empresa? 20.000 por esta venta. Seguidamente hay un siguiente movimiento: transacción de pago de renta de local, y nos dice lo siguiente: a mitad del mes se tiene que pagar la renta del local en donde están operando Ofimar S.A. Para ello se extiende el cheque número 003 de la cuenta Ofimar por un total de 15.000 Córdobas. El efecto contable básico de estas dos formas: disminuye la cuenta de banco, disminuye la cuenta de capital. Entonces, para efectos didácticos, nosotros vamos a registrar ese gasto de renta en el estado de resultados, en la parte de gasto operativo. Entonces, en una cuenta de gasto por renta, 15.000. Estos 15.000 prácticamente vienen a disminuir la utilidad bruta de la operación anterior en el estado de resultados y nos deja una utilidad operativa apenas disponible con un recurso de 5.000. Este mismo movimiento que estamos nosotros haciendo aquí en este estado financiero denominado estado de resultados, de manera pedagógica también se hace acompañando al balance de estado de situación financiera, para que los estudiantes también entiendan y comprendan que todo un movimiento en el estado de resultados también repercute
en el estado de situación financiera y nosotros registramos aquí prácticamente por debajo de la cuenta de capital contable el ingreso bruto, que es lo que estaba quedando, ¿verdad?, a favor de la empresa en ese momento, y registramos el gasto de renta, menos 15.000. Y vemos ahora que el total de activos es de 855.000, más pasivo más capital 855.000. Siguiente transacción, pago de sueldos. En la primera quincena de inicio de operaciones se tiene que pagar los sueldos a los empleados que trabajan en Ofimar y se extiende un cheque número 005 por un total de 25.000 córdobas. El efecto en la ecuación contable básica es de dos formas: disminuye la ecuación del banco y disminuye la cuenta de capital contable, y aquí podemos ver nosotros o visualizar el movimiento contable. Salen los 25.000 en la cuenta de banco y vamos a abrir o aperturar una cuenta de gasto denominada gasto por sueldo por 25.000, y ese gasto disminuye el capital contable. En el estado de resultados podemos ver aquí el gasto por sueldo de 25.000. Y podemos ya observar, jóvenes, que tenemos una pérdida de la operación. ¿Por qué? Porque inicialmente recuerden que el ingreso que generó durante este periodo de la empresa fue de 50.000. El costo de adquisición por la venta de esos productos era 30.000, nos queda una utilidad bruta de 20.000. Vamos a restarle el gasto de renta de 15.000 y le vamos a restar el gasto de sueldo por 25.000. Y prácticamente nos queda un saldo negativo de menos 20.000. Ya aquí la empresa comienza a reportar pérdida porque sus gastos están superando sus ingresos, para que lo anotemos. Ese efecto también afecta aquí contablemente al estado de situación financiera y registramos el gasto por sueldo, menos 25.000. Ahora nosotros podemos ver que nuestros activos pasaron de 855.000 a 830.000. Igual valor para el pasivo más capital pasa a 830.000. Transacción 9. Pago de mercadería comprada a crédito. Han transcurrido un mes desde que Ofimar S.A. compró a su proveedor los muebles de oficina. Por ello, Ofimar pide el cheque número 006 de la cuenta de la empresa para liquidar la cuenta por pagar que tenía pendiente por los 50.000. Recuerden que anteriormente la empresa en operación 5 había adquirido mercadería, pero esta mercadería fue al crédito por un valor de 50.000. Ahora están tomando la decisión de honrar este compromiso, y aquí ¿cuáles son las cuentas que se van a afectar? Bueno, salen 50.000 en la cuenta de banco y la cuenta de por pagar o cuenta por proveedores también disminuye. ¿Y cuál es el efecto? Sale ese dinero. Recuerden que en la transacción anterior teníamos en efectivo 610.000 córdobas menos 50.000, nos quedan 560.000 en la cuenta. Anteriormente la cuenta por pagar eran 50.000 a los proveedores y ahora la cuenta por pagar es en cero. Antes de hacer todo este movimiento teníamos un estado de situación financiera por un valor de 830.000. Ahora el mismo ha disminuido y pasa a 780.000. Seguidamente dice transacción el pago del préstamo bancario. Debido al éxito que ha tenido Ofimar S.A., dice, los dueños deciden liquidar el total del préstamo. Liquidar el total del préstamo es una decisión que han tomado. Recuerden que el préstamo fue adquirido por un año, pero ellos han decidido prácticamente liquidar los 200.000 del préstamo más los intereses generados por el primer mes. Entonces deciden liquidar el préstamo que obtuvieron al inicio del negocio. Dice, por ello el saldo que tiene la cuenta bancaria es el siguiente. Entonces aquí va a ser afectada la cuenta de banco y vamos a también afectar la cuenta del préstamo. En este caso en banco van a salir los 200.000 córdobas más los intereses o gastos financieros, que son 1.833 córdobas, y el préstamo bancario que lo estaríamos liquidando. Vámonos al calendario de pago. Entonces prácticamente los dueños de la empresa han decidido cancelar los 200.000 y pagar
los intereses incluidos para solventar eso con los dueños de la empresa ya no tener ningún compromiso bancario. ¿Cuál es el efecto? Entonces, ahora el estado de situación financiera pasa de 780.000 a 578.167 córdobas. Y vemos también el estado de resultados que al ir sumando los gastos financieros por el préstamo, al final la empresa reporta una pérdida de 21.833 córdobas. Aquí prácticamente estaría finalizando lo que sería las comparaciones o el seguimiento del registro del estado de situación financiera y el estado de resultados. Podemos ver que la empresa en el transcurso de su parte operativa se tomaron decisiones de comprar de contado y a la vez comprar al crédito, solicitar un préstamo por un año y después se tomó la decisión de cancelar el préstamo más el interés que correspondía al mes en curso. Y nos damos cuenta que la empresa pasó de un capital contable de 600.000 al cierre del primer trimestre por un valor de 578.167 córdobas. ¿Qué generó esto? Sencillamente la empresa en su parte operativa tiene costos variables y costos fijos y los tiene que compensar con sus ingresos. Sin embargo, dado que la empresa está empezando, sus ingresos fueron inferiores en comparación con sus gastos, es decir, sus gastos fueron mayores y sus ingresos fueron menores. Y por lo tanto, ¿quién asume estas pérdidas? Pues prácticamente el capital contable, el capital social de la empresa, pasando de 600.000 a 578.167. Aquí con estos movimientos, en este caso práctico, nos hemos dado cuenta que a veces, por un mal uso o malas decisiones que se toman, puede hacer que no le estemos dando un buen uso adecuado a los recursos. Uno de ellos es, podemos hacer la pregunta, ¿era necesario en ese momento adquirir un préstamo bancario? ¿Ok? Ese es algo importante. Dado que inmediatamente en un mes ellos lo cancelaron, viendo que no querían, si nosotros nos vamos al calendario, ellos estaban viendo que para el siguiente mes tenían que pagar otros intereses. Al final ellos en un año iban a pagar 12.115 córdobas, con 98 centavos en concepto de intereses. Al final ellos devolvieron el préstamo completo y solo pagaron los intereses de un mes correspondiente. Ese es un punto. Lo otro es una baja promoción de venta del producto. Si tus gastos son mayores que tus ingresos, entonces ahí se tiene que tener mucho cuidado, buscar cómo implementar acciones. Para poder solventar eso existe algo que se llama un informe del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, estimados maestros, no es más que llevar el control de cuánto es lo que usted necesita generar en ingreso para poder cubrir sus costos variables y sus costos fijos. Siguiendo el mismo ejemplo de la empresa, ¿verdad? Para no perder la línea, vamos a calcular cuál era el punto de equilibrio de esta empresa. Y nos dice lo siguiente, la información que tenemos a disposición. No olvidemos que la empresa Ofimar S.A. ofrece equipos para oficina y son 5 productos. La empresa es nueva. La empresa tiene escritorio, silla ejecutiva, copiadora, impresora y equipo para fax. Y aquí estamos llevando el control de lo que adquirió. 8 escritorios, 16 sillas ejecutivas, 15 de copiadora, 10 impresoras y 20 equipos para fax. Un total de unidades inventariadas, 69 unidades. Aquí tenemos el precio de venta de cada uno de los productos que ellos tienen a la disposición para vender al público.
y hacemos una proyección de los ingresos por venta, y esto es sencillo, solamente es multiplicar el precio de venta por las unidades. Entonces, escritorio, los 8 escritorios, si nosotros lo vendemos, va a generar 58.000. Si vendemos las 16 sillas a un precio de venta de 3.000, va a generar 48.000. Si vendemos las 15 copiadoras a un precio de venta de 3.333, va a generar 50.000. Y si vendemos las 10 impresoras a un precio de venta de 6.667, va a generar 66.667. Y el equipo para fax, si vendemos esos 20 equipos a un precio de 3.333, va a generar 66.667. Sumamos estos 5 montos y nos da 283.333 Córdoba. Vamos a ver el porcentaje de participación o el aporte que estaría dando cada uno de estos productos. Entonces, en unidades tenemos, según el inventario, el 11.59% de unidades disponibles, es decir, del total de las 69. 23.19 representan la silla ejecutiva, el 21.74 las copiadoras y el 14.49 las impresoras y el 28.99 el equipo para fax. ¿Cómo se obtiene este porcentaje? Sencillo, dividiendo las unidades que están disponibles de ese producto entre el total del producto, de la mezcla de los productos que se están ofreciendo al público en general. Sacamos el porcentaje en unidades. También es necesario sacar el porcentaje en unidades monetarias. Entonces lo que hacemos es dividir el ingreso total que va a generar este producto, en este caso los 52.000 por la venta de los 8 escritorios, entre el total de ingreso de los 5 productos o de los escritorios, silla ejecutiva, copiadora, impresora y equipo para fax. Es decir, son 5 tipos de productos, pero cada uno tiene una cantidad específica en inventario. Entonces un 18% en escritorio, 17 en silla ejecutiva, 18 en copiadora, 24 en impresora y 24 en equipo para fax. También tenemos el costo de adquisición. Ya sabemos que los escritorios cada uno costó 3.900, la silla ejecutiva 1.800, la copiadora cada una costó 2.000, la impresora 4.000 y el equipo para fax 2.000. Seguidamente vamos a hacer un ingreso por venta como un estado de resultado. Vamos a comparar el ingreso versus los costos para ver la contribución marginal. En este caso dice que el escritorio nos deja una contribución marginal de 20.800. ¿Cómo se obtiene esto? Los 52.000 de ingresos menos 31.200 de los costos variables nos da 20.800. La silla ejecutiva 19.200, las copiadoras 20.000, las impresoras 26.667, igual valor los equipos para fax. Sumamos estos 5 montos y nos da una contribución marginal total de 113.333 Córdoba. ¿Y eso cuánto representa, jóvenes? Representa prácticamente el 40% de contribución, dividiendo prácticamente el importe, que es 113.333, entre el total de ingresos, que serían 283.333. También nos dice el caso que la empresa tiene costos fijos. Estos 40.000 que ustedes están viendo ahí, los podemos ver en el estado de resultados. No olvidemos que en los gastos operativos tenemos 15.000 y gastos de sueldo 25.000, ahí están los 40.000. Entonces, esos 40.000 serían sus costos fijos en la parte operativa de la empresa. Continuando con la explicación, vamos a auxiliarnos de una fórmula que dice análisis contribución marginal promedio en términos de ingreso. Entonces la fórmula nos dice porcentaje de la contribución marginal. Usted va a utilizar los datos de la contribución marginal y los va a dividir entre el ingreso total. Esto es sencillo. Esta información está en la parte superior. ¿Cuánto es la contribución marginal? Se obtiene de esta tabla. 113.333 Córdoba. ¿Y cuánto es el ingreso total? El ingreso total también nos da la tabla que está en la parte superior. 283.333 Córdoba. Y nos da la contribución en porcentaje, que es 0.40, que es lo mismo que está aquí. Luego nos dice el punto de equilibrio global en términos de ingreso. ¿Cómo se obtiene eso? Es sencillo, a través de una fórmula. Costo fijo entre el porcentaje de la contribución marginal. No olvidemos que la empresa tiene costos fijos. ¿Cuáles son sus costos fijos? Sus costos fijos son estos, los 40.000 que habíamos mencionado anteriormente. Y lo vas a dividir entre el porcentaje de la contribución marginal, que es el 0.40 que está aquí, que previamente lo habíamos calculado.
Entonces dice aquí, recuerden que esta fórmula es para calcular el punto de equilibrio en términos de ingresos. Y nos dice que el punto de equilibrio monetario es de 100.000 córdobas. Nos está diciendo desde ya que usted tiene que generar 100.000 córdobas de ingresos. No olvidemos que la empresa generó apenas 50.000, es decir, la mitad. Estamos haciendo el análisis comparativo del real con la proyección. Seguidamente nos pide aquí análisis de contribución marginal promedio en términos de unidades. Vamos a calcular ahora el punto de equilibrio en unidades. Hay una fórmula. Ya tenemos el punto de equilibrio en unidades monetarias. Ahora vamos a hacer el punto de equilibrio en unidades físicas. Punto de equilibrio. Entonces, esta es la fórmula. Contribución marginal total entre unidades de venta. ¿Cuánto es la contribución marginal total? 133.330. Tengamos presente donde, o como referencia, que este dato viene de aquí. Y las unidades de venta es el total de las sillas, las mesas de escritorio, la fotocopiadora, el fax y los equipos. Podemos ver el total de donde proviene esto. De aquí, estimados maestros. Silla escritorio 8 unidades, silla ejecutiva 16 unidades, copiadora 15, impresora 10 y equipo para fax 20. Sumamos esos 5 valores y nos da 16.000, 69.000 unidades. Y nos dice que el punto de equilibrio es de 1642.51. Ese es un factor que nosotros lo vamos a utilizar en la siguiente fórmula. Punto de equilibrio global en términos de unidad. Entonces ya saben que los costos fijos son 40.000. Unidades en venta, 1642.51, que es el factor. Y nos dice que usted va a vender 24 unidades. Pero no olvidemos que la empresa tiene una variedad de productos. ¿Cuál de esos productos necesita vender la empresa? 24 unidades. Entonces, para poder solventar eso, estimados maestros, entonces nosotros vamos a hacer uso de la mezcla del punto de equilibrio global y vamos a auxiliarnos, maestros, de una información que previamente habíamos obtenido aquí en el porcentaje de la mezcla, tanto en unidades como en importe. Entonces nosotros vamos a tomar el porcentaje de la mezcla de unidades, que son estos valores que están aquí, y nos va a servir como referencia para calcular cuánto tiene que aportar, cuántas unidades, es decir, cuántos escritorios necesito vender, cuántas sillas, cuántas copiadoras, cuántas impresoras y equipos, de acuerdo a mi inventario, para totalizar estas 24 unidades comparado con su precio. Entonces a mí me dice, usted necesita vender 3 escritorios, 6 sillas ejecutivas, 5 copiadoras, 4 impresoras y 7 equipos para fax. Ahí están las 24 unidades. Tomamos eso como referencia y nos la trasladamos a una tabla con un procedimiento parecido a un estado de resultados. Y aquí está el detalle, ¿verdad? El ingreso por cada uno de los productos, las unidades que estamos proyectando vender por su precio de venta. Y me dice que al vender las 3 sillas a un precio de 6.500 nos va a generar 18.353. Si vendemos 6 sillas ejecutivas por un precio de 3.000, precio de venta 16.941 va a generar mi ingreso. Y si vendemos 5 copiadoras por su precio de venta de 3.333, nos da un ingreso total de 17.647. Si vendemos 4 impresoras, nos va a generar, con su precio de venta de 6.667, nos va a generar un total de ingresos de esta venta de 23.529. Y si vendemos 7 equipos para fax con un precio de venta de 3.333, tenemos un total de ingreso de 23.529. Sumamos estos 5 montos y nos da los 100.000 córdobas que nos está diciendo que necesitamos vender. Vamos ahora a hacer el mismo procedimiento, pero a calcular los costos con iguales valores, unidades que hemos mencionado anteriormente, pero ahora multiplicado por su costo de adquisición. Y nos dice que el costo de adquisición sería 60.000.
y hacemos la comparación, 100.000 de ingresos menos 60.000 de costos de venta, tenemos una contribución marginal de 40.000. Y a esa contribución marginal hay que restarle la parte de los gastos operativos, que en este caso serían los costos fijos totales, que son 40.000. Y nos genera un utilidad de impuestos de 0. Ese es el punto de equilibrio. ¿Qué nos dice el punto de equilibrio? Que ni se gana ni se pierde. Llegando a esta meta, el cumplimiento de esta meta, nosotros estaríamos cubriendo todos nuestros costos, tanto variables como fijos. A partir de la venta número 4 de escritorio, ya me comienza a generar una ganancia, siempre y cuando los siguientes valores sean cumplidos. A partir del escritorio número 7 ya comienza a generar ganancia a la empresa. A partir de la venta número 5 de copiador, 6 genera ganancia. A partir de la venta número 5 de impresora está contribuyendo a ganancia. Y finalmente, a partir de la venta número 8 del equipo para fac, genera ganancia a la empresa. Entonces, una vez que nosotros cumplimos esta meta y posteriormente comienzan a generarse las ventas de esa meta, entonces la empresa genera a generar utilidades. Esto es parecido como cuando hay empresas que se proponen una meta de generar al mes $100.000 y le dice a sus colaboradores, a sus ejecutivos de venta, y los estimulan que si ellos cumplen la meta, ellos van a recibir una determinada cantidad en concepto de bono. Entonces, eso ya los motiva a mover el producto. Pero si no cumplen la meta, lamentablemente pues no va a haber bono y solamente se les va a pagar lo que tienen contemplado en su contrato como un salario fijo. Entonces, ellos se defienden de esa manera con lo que es el pago de bonos cuando las empresas promueven eso. Entre más venda, más se gana. Y eso es con un propósito, una sola finalidad, es de obtener ganancia y utilidad de la empresa, es sobrepasar la meta. Entonces ellos se plantean una meta y si no la cumplen, pues ni modo, no hay premio. Y si la pasan, pues el premio es para todo el equipo. Y aquí a modo ejecutivo vemos que las ventas 100.000, resumen ejecutivo, costo variable 60.000, contribución marginal 40.000, costo fijo total de 40.000 y utilidad de impuestos 0, ni se ganó ni se perdió. Entonces, con este informe del punto de equilibrio, las empresas se pueden dar una noción y una proyección cuánto es lo mínimo que necesitan vender de cada uno de sus productos para poder cumplir la meta esperada y sobrepasar la misma para obtener ganancia. Con esto prácticamente estaríamos cerrando lo que sería la presentación de la capacitación del taller de análisis financiero digital y herramientas contables virtuales con enfoque teórico y práctico en las finanzas personales y empresariales. No olvidemos, jóvenes, que la finanza se define como el arte, dice aquí. Se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero a nivel personal. Las finanzas afectan las decisiones individuales, cuánto dinero gastar de los ingresos y cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. En el contexto de una empresa, la finanza implica el mismo tipo de decisión, cómo incrementar el dinero de los accionistas, de los inversionistas, el dinero para obtener la utilidad y de cómo conviene invertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas. Como hablamos de la administración, entonces se debe planificar, hacer una planificación financiera, un control de los ingresos y gastos, un análisis de inversión de financiamiento y un control de flujo de caja. Esto último, control de flujo de caja o un estado de efectivo de caja, con esa explicación estaríamos cerrando para que ustedes comprendan que la empresa cómo movió su dinero, en qué lo aplicó. Entonces, ya sabemos todos que en este tercer informe el saldo inicial de la empresa fueron 60.000. ¿Cuáles fueron sus entradas? Pues tuvo una entrada de un préstamo de 200.000 córdobas y generó venta, pero una venta apenas de 50.000. Si sumamos estos tres montos, el total de caja disponible en ese momento era de 850.000. Ya tenemos el registro
de los ingresos como tal. Ahora vamos a ver los egresos o los desembolsos de efectivo. Aquí únicamente se va a registrar en este informe de estado de situación, en este informe de flujo de efectivo o estado de flujo de efectivo, únicamente los ingresos reales de efectivo. Aquí no se registran los ingresos o cuentas por cobrar, recuerden eso. Solamente el ingreso real de efectivo, ventas de contado o fondos líquidos que hayan ingresado. Igual sucede con la salida, solamente salida de dinero real. Aquí nosotros no podemos registrar depreciaciones porque la depreciación no es una salida de dinero real. O el registro de cuentas incobrables, que es una pérdida que asume la empresa, porque los clientes ya tienen más de un año que no nos pagan, entonces esa es una pérdida que asume la empresa. Aquí ese es un gasto contable, pero eso no se registra aquí, ni la depreciación ni las cuentas incobrables. Entonces, en salida de caja tenemos la compra del inventario, compra de equipo de transporte, gasto de renta, gasto de sueldo, cuentas por pagar, préstamo bancario y gasto financiero. Total de salida de caja, 491.833,33 centavos. Entonces hacemos la comparación, 850.000 de ingresos menos 491.833,33, ¿cuánto es el saldo que hay en el banco? 358.166,67 centavos. Este valor que está aquí, estimados maestros, tiene que ser idéntico al valor que tenemos en la cuenta bancaria, en el estado de situación financiera. Aquí está. Tiene que ser idéntico, no puede ser ni más ni menos. Tiene que cuadrar. Entonces, con ello estaríamos cerrando prácticamente, profesores, lo de la conferencia de finanzas, análisis financiero digital. Como palabra de cierre, le agradezco, ¿verdad?, la oportunidad brindada a la coordinación académica y a ustedes por su participación de manera virtual. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su asistencia y muchas gracias, estimados profesores de la Universidad del Valle. Tengan buenas noches.